Bueno, gloria a Dios, qué bendición, la gracia, la misericordia, el amor, el gozo, el poder de Dios sea en su hogar a partir de ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a toda persona, a toda familia, a toda casa donde dejen entrar esta señal de este programa que para la gloria de Dios se ve en toda la ciudad y ahí hasta en San Vicente recibí un reporte de San Vicente. La gloria de Dios y Dios se está moviendo en San Vicente, están viendo el programa. Qué bendición. En San Pablo, Bolívar también recibimos reportes. La gente llama. Gloria a Dios. Hoy tenemos un tema que es ¿cómo debe ser la predicación en estos tiempos? ¿Debe ser bíblica o debe ser una enseñanza falsa, suave y bonita? ¿Cómo prefiere usted la predicación? Base bíblica, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 19 al 21, que leo textualmente, dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían de Jesús: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Por qué oyen? Me acuerdo, a veces la gente se queja del programa y dice: no me gusta oír ese hombre. La palabra, lo mismo le pasaba a Jesús. Obviamente Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes. Yo simplemente soy un siervo inútil. Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y había disensión entre los judíos porque ellos no entendían. Hoy en día he escuchado a muchos predicadores por la televisión, por la radio, a nivel internacional, y todos suenan casi iguales. ¿Por qué? Porque predican idéntico. Dirá, pero si están predicando la Biblia, pero ¿son idénticos en qué? En predican y enseñan un evangelio suave, a pesar de que algunos se llaman ser pentecostales, evangélicos pentecostales. Y una vez pues puse una emisora y salió un predicador hablando del pecado, de la condenación, de la salvación, de la fidelidad, de la santidad, del infierno, del cielo, del compromiso cristiano. Este hombre sonaba diferente. ¿Sabe quién era ese hombre? El hermano Gille Ávila, que ya murió hace algunos años. Y es una pena hoy en día, lo digo como pastor y predicador que soy, que hombres como él hayan muerto. Y hoy, después de 37 años de estar predicando, este hombre que le está hablando, pues oír un mensaje como el de Gille Ávila, toca ya buscarlo en los archivos de la internet. Algo cambió en la prédica. No fui yo el que cambió. Muchos predicadores están cambiando en la prédica y se pusieron blandos, se pusieron de azúcar, se pusieron de algodón. Muchos han dejado de predicar. Pero no fui yo el que he dejado de predicar conforme a la palabra. Dios me llamó a predicar como los antiguos predicadores. Pero las iglesias hoy en día están tan lujosas, están tan cómodas, que dicen que no se debe predicar de esa manera, que no es agradable, que se asusta a la gente. Y bueno, eso yo le respeto, pero usted sabe que los resultados de una prédica suave, la gente va a ir, como dicen por ahí, a la paila, al infierno. Entonces yo seguiré predicando a la manera que debe predicar un predicador anticuado, a una manera bíblica. No se debe predicar de manera suave. El Señor era duro, el Señor era fuerentero. Un evangelista me dijo que fue a predicar a un barrio pobre y que allá en los barrios pobres sí se debería predicar un evangelio fuerte. Pero a la gente que tiene buena casa, carros y tienen aportes económicos, se les debe predicar suave para que no se vayan de la iglesia. ¿Sí? El interés, ¿cuánto vale eso? Entonces, mi amigo, hay un mensaje del hermano Rice, un predicador antiquísimo. Este hombre predicó perseguido por una bestia salvaje. Y se predicó eso en un barrio de Arrabal. Y los puntos de este sermón eran: el primer punto, el pecado lo va a alcanzar y se lo va a sacar el Señor a la cara. Segundo punto, el pecado lo va a alcanzar y va a tener efectos en su cuerpo.
Tercer punto, el pecado te va a alcanzar y va a afectar tu carácter. El cuarto punto, el pecado te va a alcanzar y se va a reflejar en tus hijos. Quinto punto, el pecado lo va a alcanzar y usted va a tener remordimiento de conciencia porque vive y hace las cosas que hace. El sexto punto, los pecados van a salir públicamente y va a haber vituperio. La gente lo va a señalar, lo va a criticar, le va a decir que mire que cristiano, de que tanto que habla y vea. Y séptimo punto de este mensaje, el perseguido por una bestia salvaje llamado el pecado, entonces el pecado lo alcanzará y lo llevará al infierno. Y el octavo punto era un escape para los pecadores arruinados por esta bestia salvaje. Entonces que ese tipo de sermón debe predicarse a la gente humilde. Y que el mensaje bonito, suavecito, se le debe dar a la gente que aporta en la iglesia. Por eso hoy hay divisiones sociales en las iglesias. Hay gente que mira por debajo del hombro al otro porque no es un hermano humilde. Al hermano humilde le exigimos, pero al que nos lleva a almorzar y que da buenos diezmos, a ese se le trata bien y santo donde te pongo. Eso se llama acepción de persona. Por eso usted tiene que mirar qué predicación le están dando. Entonces, si prospera ese pensamiento diabólico de que no se puede predicar el evangelio como es, porque la gente se ofende, entonces la gente va a tener que tomar decisiones y los predicadores tienen que tomar decisiones. O son fieles a Dios o son fieles a sus concilios, a sus misiones, a sus corporaciones, como lo quieran llamar. Así que mi amigo, hoy tenemos iglesias llenas de personas no convertidas que literalmente odian la predicación del evangelio, tanto de manera literal como de manera en que se le hace caer en cuenta a la persona que está caminando mal delante de Dios. No les gusta ese tipo de evangelio ni tipo de enseñanza. Pero tales sermones, escúcheme bien, gústelo o no, tales sermones son hoy en día más que nunca necesarios, de que se predique la verdad. ¿Por qué? Porque estamos en la recta final, estamos a medio paso de que Cristo venga y que se den los más grandes cambios geopolíticos del mundo. Y si usted no está preparado, como decía alguien por ahí de manera bien pentecostal, cristiano que se duerme, cristiano que se lo lleva el diablo. Ahora, mucha gente dice que no se puede predicar el evangelio, que las ancianitas se lastiman, que esto, que lo otro, pero usted tiene que mirarse. El predicador tiene que mirar si su esposa es salva, si sus hijos son salvos. Ya si son mayores de edad y quieren pervertirse, recuerde el caso de Samuel. Samuel, tremendo hombre de Dios, un hombre probo lleno del Espíritu Santo. ¡Qué hombre de Dios! Y sus hijos crecieron y se hicieron impíos. Ellos se escogieron. Así que no se extrañe de ver hijos de pastores borrachos, homosexuales, drogadictos, ladrones, o los vea grandes profesionales, pero no quieren saber nada de Dios. Ellos escogieron el camino de la apostasía y de la rebelión contra Dios, allá ellos. Pero lo que tiene que ver el predicador es que su esposa sea convertida. Por eso usted tiene que tener en cuenta el consejo de la abuelita. Antes de que te cases, mira lo que haces. Por hoy tenemos cantidades de hombres y mujeres casados con aspiraciones al ministerio con mujeres impías, no cristianas. Y dicen, no, eso el Señor la toca. ¿El Señor la toca? El Señor la toca. La Biblia dice muy claro: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No os unáis en yugo desigual. Para un entendedor pocas palabras bastan, pero como hoy estamos en los tiempos de los jueces donde todo el mundo hace lo que quiere, o como dice la escritura, lo que le da la gana. Entonces parecido aquí al actual presidente que dice: yo hago lo que se me da la gana. Entonces eso se llama rebelión abierta contra Dios. Entonces la gente hoy está llenando las iglesias, muy cómodos, pero están perdidos, y los predicadores parecen sacerdotes episcopales. ¿Qué tono, hermanos? Hoy estamos aquí para leer el Santo Evangelio de la misericordia de Dios. Puestos en pie, vamos a orar. Amado Dios, aquí están tus ovejas lindas, tiernas, que necesitan de tu misericordia. ¡Oh, qué piadoso! ¡Oh, qué santo! Pero está llevando a la gente al infierno. ¿Usted se imagina a Cristo predicando u orando así? Miren nomás el Padre nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, con autoridad, con precisión, con objetividad.
oraba al Señor. Pero hoy en día, Señor, Padre, ¿qué dice el Señor? No me hagan vanas repeticiones ni me echen tanta carreta, al grano. Dice, pedid y se os dará. No dice, perdóneme el vulgarismo. Dejen de estar lambiéndole al Señor. Ay, Padrecito Santo, ay, Señor, ay, Padre, ay, Diosito, ay, mi Señor lindo, ay, precioso, ay, ay, pura lisonja. Pero su corazón no es recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque están siendo engañados con un evangelio y una enseñanza suave. Miren lo que decía Winston Churchill. Esto va para los predicadores, para los maestros de escuela dominical de las iglesias. Decía Winston Churchill: las personas que no están dispuestas a hacer cosas impopulares y desafiar el clamor no son aptos para ser ministros en tiempos de estrés. Él está hablando de su gabinete ministerial cuando están enfrentando la guerra contra Alemania. Dice, y yo tomé estas palabras y las podemos aplicar a los ministros del evangelio, a los maestros. Hoy en día hay cantidad de maestros que porque saben hablar y les gustan los niños los ponen de maestros de escuela dominical, y hoy tenemos unas generaciones de cristianos jóvenes impíos, hijos del diablo, que apenas llegan a los 14 y 15 años empiezan a fornicar, a fumar y a bailar a escondidas, y aún así ministran los altares de Jehová, o los músicos de la alabanza y todo eso empiezan a cantar y terminan la alabanza y se van de la iglesia a comer, a desayunar, a comer chicle, o se van al frente de la iglesia a hablar carreta y no atienden la prédica ni nada de eso. Y eso no, pero no le puede decir nada porque se va, porque es el Mozart de la iglesia, es el Beethoven de la iglesia, ¿sí? No, señor. Entonces ahí Dios necesita que entienda, pastor que me escucha, querido maestro que me está escuchando, y si no me está escuchando y algún cristiano me está escuchando, llévele estos dos textos a su pastor y a su maestro. Primer texto, Gálatas capítulo 1 verso 10 parte B, que dice así: ¿trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, si el pastor, si el líder trata de agradar a los hombres, tener a la iglesia contenta porque se le van, entonces no es un siervo de Cristo. ¿Quién decía esto? Nada menos ni nada más que el heraldo de Cristo, el apóstol Pablo, alias Saulo de Tarso. Y el segundo texto que usted, como predicador, como líder de la iglesia, como maestro de la iglesia, debe tener es Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, que dice: así hablamos, no como para agradar a los hombres. ¿Le quedó claro? Así hablamos, así predicamos, así enseñamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Se la pilló? ¿O le hago un dibujito, como decía alguien por ahí? El que tenga oídos para oír, oiga. Así que los predicadores modernos hoy están tratando de traer los hombres a las iglesias, hacen eventos, hacen muchas cosas para traer con un evangelio bonito, un evangelio suavecito, un evangelio que es romántico. Pero la gente no está renunciando al orgullo. Hay cantidades de cristianos orgullosos, que porque tienen un título profesional, que porque tienen un negocio, y hoy hay tanta división en la iglesia que se hacen reuniones únicamente para profesionales, o porque los hermanitos de que no pudieron estudiar por afuera, ustedes los bruticos allá afuera, ¿sí? Los profesionales, los que aportan, los que sí, los que tienen el poder de bendecir económicamente, a ellos se los maneja de otra manera, un evangelio suave. Eso es criminal, eso es criminal. Así que, mi amigo, toda esa predicación moderna de hoy se está escuchando todos los domingos en los púlpitos, y están llevando a la gente poco a poco, paso a paso, mes tras mes, semestre tras semestre, año tras año, lo están llevando al infierno. La pregunta es: ¿por qué la gente permanece ahí? Porque la gente odia que le digan la verdad, y ahí está el caso de Jesús con los fariseos, los escribas y los saduceos, y con gran cantidad de judíos. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. La gente, que no me gusta ser predicador. Por eso la predicación moderna, decía el gran doctor Lloyd Jones, inglés, creía que estaba tremendamente equivocada.
Y él vio la principal prueba de eso en el fracaso del púlpito, de reconocer que la primera obra del Espíritu Santo es convencer al hombre de juicio, de pecado y de justicia, y llevarlos ante la presencia de Dios para que se arrepientan y abandonen el pecado. Eso es lo que tiene que predicarse hoy para que el Espíritu Santo se pueda mover. Por eso hay cantidad hasta de ministros llenos de orgullo, de arrogancia. Mejor dicho, faltas que le eviten del orgullo. Andan así pisando especiales. Falta que le pongan la alfombra roja, porque es el reverendo, es el ungido, es el apóstol, y no le puede decir nada. Y si le cuestiona, dice: yo soy el que tengo la visión, yo soy la autoridad aquí, usted no me diga nada, oreja, fuera. Pero si es un ricachón, si es un profesional que lo invita a almorzar y todo, no, hermanito, vea, hermanito, siervito, sí, ay, si le soba el hombro, interés, ¿cuánto vale? Eso no pasa aquí en Barranca, eso pasa por allá en otro lado. ¿Cómo no? El doctor Joy dijo: la predicación de hoy en día no salva a los hombres. La predicación de hoy en día ni siquiera molesta a los hombres, pero los deja donde estaban, sin molestarlos, sin perturbación, ni siquiera los hace sonrojar la predicación de hoy en día. Y cualquier persona, cualquier líder que rompe estas reglas, decía el doctor Lloyd Jones, y produce un efecto contrario al de perturbar, asustar y llevar a los pies de Cristo por el poder de la predicación del Evangelio, entonces es una predicación que no vale la pena. Sencillamente, y esto lo añado yo, es basura. Son predicadores nocivos, utilizados y siervos de Satanás, que están llevando a las iglesias al infierno. Por eso, mi amigo, un predicador fundamental que predique hoy en día contra el pecado, entonces le llaman fanático. Es que es muy radical. Mi amigo, si hay alguien radical es Cristo. Ahora, o somos predicadores bíblicos fundamentalistas, o retírese del ministerio. No lleve a la gente al infierno. No cometa ese crimen. Por eso hay tres cosas que le quiero recordar. Primero, cuando la predicación del Evangelio es como eso, o sea, una predicación bíblica, esa predicación causa división, y volvemos al texto base del programa de hoy. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: demonio tiene, le decían a Jesús que tenía demonios, imagínense, y está fuera de sí, o sea, está loco. ¿Por qué lo oí? Decía la gente, decían los líderes. ¿Por qué oyen ese hombre? ¿Por qué oyen ese tal Jesús? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado, decían otros. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y había una confusión tremenda. Entonces, los cuatro evangelios, el libro de los Hechos, nos hacen una descripción una tras otra como resultado de la predicación de Jesús. La gente se dividía. La gente crujía los dientes, la gente odiaba a los discípulos, la gente los apedreó, la gente los persiguió, la gente les dio látigo, la gente los puso presos, la gente los amenazó de muerte. Y hoy en día, ¿a qué predicadores están tocando? ¿A qué predicador? Y hoy, gloria a Dios, le doy gloria a Dios de las muchas llamadas que me han hecho a insultarme por causa de los programas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque entonces se cumple la escritura. Así que, mi amigo, algunas personas en Hechos capítulo 4, vamos a buscarlo, Hechos capítulo 4, versículo 2 al 4, dice así, vea: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección, ¿qué hacían? De entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Entonces, vea que el evangelio trae división. La predicación de los apóstoles produjo enojo, produjo ira, produjo motines, la gente se conmocionaba. Pero hoy, con las prédicas de hoy, predicadores que son especialistas en hacer reír la gente y echan chistes y predican, no, qué predicación tan buena, mientras lo llevan al infierno. Pregunto,
Pregunto con todo respeto, pero con la autoridad que me da Cristo como siervo de Dios. ¿Qué predicación, qué tipo de evangelio le están dando a usted cada vez que va al culto? ¿Lo hacen reír mucho? ¿El pastor es una bendición, eso todo un amor? Y nunca lo ha confrontado con su pecado, con su rebelión, con ese estilo de vida que usted vive y hace lo que quiere. Entonces usted tiene un agente de Satanás instalado en el púlpito viviendo a costilla suya. Si se va a molestar, llámeme. Yo ya no lloro sangre, como decía por ahí un predicador. Y el que se quiera molestar, pues que se moleste. Entonces, mire lo que pasaba en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, es que es con evidencia bíblica. Mira a ver si hoy ni los pastores quieren salir a repartir un tratado, se la pasan en las iglesias manejando la empresa de Dios. Eso parecen doctores, gerentes. Hechos 13:48, dice así, vea, aquí se lo leo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, ¿ve? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución ¿contra quién? Contra los predicadores del evangelio de verdad, Pablo y Bernabé. Y los expulsaron de sus límites. Los echaron. Pero usted ve que no es malo que inviten a su pastor, a su líder a predicar cada rato. Pero ¿por qué lo invitan? Porque predica bonito. ¡Ay, que tiene un mensaje tan bello! ¡Ay! El evangelio de Cristo es una espada. Y la espada no es para limpiarse las uñas. Ni para sacarse así como si fuera un palillo, sacarse las comisuras, no. El evangelio es para matar el pecado en la vida del hombre y para que se levante en vida espiritual para la gloria de Dios y lo siga a la manera bíblica. Y se necesitan hombres hoy que prediquen el evangelio. Pero con todo el respeto, y me perdonan, pero hoy hay cantidad de mujeres haciendo de pastoras. Yo le pregunto a quiénes dirigió el Espíritu Santo y el apóstol Pablo, a quién le dirigió las epístolas pastorales. ¿A las mujeres? Ahí dice que, y ellas dicen, no, como los hombres no quieren servirle a Dios. Sí, pero eso les da derecho de pasar por encima del texto bíblico. Y hay iglesias grandísimas y mujeres tremendas en las cosas de Dios, pero eso no quiere decir que Dios se agrade de eso. Recuerde que Dios respalda su palabra. Pero recuerde, está Mateo 7:23. Léalo y mire a ver qué es lo que está haciendo mujer que se autodenomina pastora. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo a usted no lo conozco, hacedores de maldad. Analice, piense, ore y tome decisiones, porque usted solita se va a presentar delante de Dios y allá no va a estar el superintendente, el supervisor, el gran maestro, el apóstol que la nombró o el profeta que le profetizó y le dijo, yo quiero que tú seas pastora, violando el canon bíblico. Yo no tengo nada contra las mujeres predicadoras, pero que sean pastoras. El problema es de ustedes con Dios, no conmigo. Yo las amo. Y que Dios tenga misericordia de ustedes. Y tienen iglesias grandes y todo. No importa. Pero usted se las verá con Dios. Así que los echaron del límite. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Vean Hechos 17, del 1 al 9. Hechos 17. Aquí está, del 1 al 9, dice, el alboroto en Tesalónica, dice, pasando por Anfilópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días reposó, discutió con ellos, declarando, disponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles de no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido de todos estos, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a la autoridad de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obteniendo
pidiendo fianza de Jasón, los dejaron libres. Entonces, ¿quién? Los religiosos. Siempre habrá hombres enemigos del evangelio dentro de la comunidad cristiana. Ahí está, dentro de la comunidad judía, que había sido la nación escogida por Dios, odiaban el evangelio. Entonces, si todo predicador es amado, besado y alabado y ensalzado y entronizado, ese hombre no es de Dios. No es de Dios. Todo aquel, la Biblia dice, el que quiera vivir piadosamente, el que quiera ser un siervo fiel, padecerá persecución. Porque al diablo no le gusta que prediquen el evangelio como esa. Así que usted ya sabe que la predicación bíblica causa ¿qué? Divisiones. Ahora, recuerde que el padre del protestantismo o de la reforma, Martín Lutero, él fue expulsado de la iglesia. Recuerda que John Wesley escribió una y otra vez en su diario. ¿Qué decía John Wesley? Usted debería leer la biografía de ese hombre. Un tremendo siervo de Dios, sí. No debo predicar allí más. Cuando una iglesia tras otra le fue cerrada y finalmente fue obligada a salir del campo a predicar, porque ninguna iglesia la tendría en su púlpito. ¿Por qué? Porque Juan Wesley predicaba santidad, predicaba contra el pecado. Y predicador que se pare en la raya y predique sobre el infierno, la santidad, sobre el pecado, la obediencia, la fidelidad, la regeneración, la santificación, la llenura del Espíritu Santo, el que hay que abandonar sacar de la iglesia la vida mundana. Ya llegó la época navideña, ya me imagino yo que habrá iglesias que están poniendo arbolitos y luces de Navidad. Sí, ay no, sí. Pues falta es que pongan el disco ese los domingos, arbolito de Navidad, que se me ofrece el 24. ¿Sí? Y el 24 pongan con mi burrito sabanero voy camino de Belén. El Señor se ríe y el diablo dice, lo maneja como títeres. Busquen la historia de la Navidad, búsquela en internet, búsquela y usted ve el trastorno diabólico, satánico que tiene la Navidad. Cristo sí es un regalo de Dios. Lo mejor que le pasó al mundo es que Cristo viniera, pero no que se celebre de la manera satánica. Así que de esto se ha hablado ya, es llover sobre lo mojado. Y si usted quiere saber eso, use la herramienta. Ya en YouTube hay cantidad de enseñanzas de esas con bases históricas y con buen contenido bíblico, donde se le demuestra a la gente cristiana que los que celebran la Navidad son cristianos paganos. O sea que tienen contubernio y relaciones con los demonios a través de eso. Realmente le dejo la inquietud. Yo le predico la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es que la gente se molesta. Así que mire lo que le pasó a Wesley, lo echaron. A George Whitefield también fue escarnecido, lo expulsaron de su iglesia. A Juan Bunyan también, el del Progreso del Peregrino, que es la mejor obra literaria del cristianismo, también fue puesto en prisión por la predicación. Jonathan Edwards también fue despedido de su iglesia. Lo echaron, porque hablaba que los muchachos debían arrepentirse en su congregación, que los niños necesitaban, después de que tengan uso de razón, también arrepentirse. Y hoy tenemos cantidad de niños y jóvenes que son perdidos, van para el infierno estando toda la vida en las iglesias, porque no se les predica el evangelio, sino puras historietas bíblicas. Sí, vale predicar eso, que Jonás, que Sansón. Sí, y le cantamos, yo me acuerdo, yo me aprendí una alabanza y dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y ¡guas! Se lo comió. Muy bonito eso. Pero hay que hablarle al niño que tiene uso de razón, que necesita arrepentirse y recibir los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que necesita ser salvo, que necesita ser lleno del Espíritu Santo. No, están llenos de WhatsApp, están llenos de Discovery Kids, están llenos de televisión, están llenos de Vegeta, están llenos de toda clase de doctrina de demonios, de la televisión secular. Y así vienen a las iglesias hartos de demonios y por eso son rebeldes, desaplicados, irrespetuosos y quieren hacer lo que quieran, porque no hay quien les predique el evangelio de Cristo. Por eso no se está levantando una generación a esta última hora llena del fuego del poder de Dios en esta ciudad. El que tenga oídos para oír. Se me fue el tiempo. Dios me lo bendiga. Espero haber sido suficientemente claro y contundente para que usted analice en qué iglesia está. Dios le bendiga. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Muchas bendiciones.